Y si todo va bien, ahora mismo tendríais que estar viendo la primera slide, ¿vale? Transmedia en videojuegos. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Fenomenal. Muchísimas gracias, Cora. Bueno, pues como me han dicho que estábamos en tabla rasa, ¿no? Ya creo que ayer avanzasteis en los conceptos del transmedia, pues lo primero que yo quería era pues irnos a los conceptos más básicos, ¿no? De cómo nosotros podemos construir a partir de lo que ya sabemos del transmedia con un nuevo medio que serían los videojuegos. Y a mí muchas veces para explicar transmedia me sirve pues las grandes aventuras, ¿no? Y cómo nosotros vamos estableciendo lo que se llama un campo base, ¿vale? En donde nosotros con una pequeña tienda vamos orientando o vamos haciendo estrategias para compartir pues, con todas las personas que sea posible un todo narrativo, un universo narrativo que sea interesante, inspirador y que llame a la participación de todas las personas que puedan contactar con nosotros. Entonces, imagino que ya habéis visto que la narrativa transmedia tiene una intencionalidad de fragmentación, ¿no? Es igual que Alicia que recogía las migas, pues nosotros lo que vamos haciendo es fragmentando ese todo narrativo y vamos dejando partes que tienen un sentido en sí mismas, pero que conforman pues algo más grande, ¿no? Que ese todo narrativo que nosotros llamamos o decimos que es una narrativa transmedia, pero que muchas veces se trata de una estrategia de comunicación, ¿no? Y lo hacemos también a través de diferentes soportes y hoy precisamente vamos a hablar de uno de ellos, que es el del videojuego, pero pueden ser otros muchos soportes, ¿no? El papel escrito, puede ser el audiovisual, lo digital en general puede ser un soporte que se multiplica a sí mismo, ¿no? por diferentes canales, redes sociales, webs, en donde los prosumidores, que no sé si estáis familiarizados con esta palabra, participan activamente. Hemos roto el esquema clásico de la comunicación en donde yo emito un mensaje a través de un canal y este es recibido por una persona. No, bueno, pues ahora resulta que las personas quieren participar y llaman a la puerta de la participación, ¿no? de esa narrativa que nosotros les invitamos a consumir, ¿no? Y forman parte también del acto de la comunicación en dos direcciones. Entonces, al final, esto se ve muy bien y es lo que vamos a intentar ver en videojuegos, cómo los propios participantes, los propios jugadores, los propios usuarios, transforman el contenido que nosotros ponemos a su disposición y lo modifican. Cosa que en los videojuegos no solamente es muy interesante, sino que los propios creadores de videojuegos buscan intencionadamente. Y lo hacemos a través de un lenguaje multimedia, donde vamos combinando los diferentes elementos, ¿vale? Para que el contenido sea lo más rico y lo más atractivo posible. Ya no vale un único lenguaje, sino que tenemos que tener la habilidad de combinar todos los lenguajes. Para los que estáis estudiando escritura creativa, esto es un reto, ¿no? Es decir, cómo combinar en la coctelera todos los mensajes de una forma adecuada e interesante para las personas que van a leer nuestros contenidos. De nuestros compañeros de publicidad, sí llama la atención el cómo desde otras disciplinas que son hermanas o disciplinas que conviven con nosotros dentro del campo de la comunicación, llama esa narrativa transmedia. ¿Alguien sabría decirme cuál es la narrativa sobre la que pivota todo el vídeo que acabamos de ver? ¿Alguien se anima? El cuento de la Cenicienta, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues efectivamente esto es un cuento que todos conocemos, que es el de la Cenicienta, y cómo yo voy fragmentando los diferentes elementos de sobra conocidos por todos nosotros para generar una narrativa que nos dé una experiencia nueva, ¿no? Es un todo narrativo, todos podemos interpretar fácilmente ese zapato, nadie tiene que explicarnos, ¿no? Porque de una forma evocada nosotros lo tenemos en nuestro imaginario colectivo. Todos conocemos ese cuento y somos capaces de interactuar, de conectar con una narrativa que alguien, que un creador ha creado para nosotros, ¿no? Desmigando todas las piececitas para que nosotros precisamente tengamos el papel protagonista de recoger todas las migas y de vivir esa experiencia de una forma nueva. ¿Vale? Muchas veces podemos recurrir a cuentos o podemos recurrir a narrativas que para todos nosotros son de sobra conocidos y esos son los que nos llevan a diseñar una estrategia que la gente, bueno, pues
consume, no me gusta utilizar esta palabra, pero sí que vive de una forma diferente o de una forma especial. Supongo que esa es la clave, ¿no? ¿Cómo conectar los puntos? ¿Cómo puedo hacer yo que todos los puntos tengan sentido y que la gente quiera conectar esos puntos, esa narrativa que yo he creado para ellos? Bien, bueno, pues esto, como nos cuentan, ¿no?, en este vídeo, nos lleva pues a lo que somos nosotros. Nosotros en realidad somos contadores de historias y siempre estamos buscando narrativas con las que conectar o que den un sentido a nuestra propia vida y que nos ayuden a imaginar mundos posibles en nuestra, ¿no?, bueno, en nuestra necesidad de vivir o de leer historias que nos arrojen luz, pues, a mundos que nosotros bueno, pues, no tenemos a nuestro alcance, en nuestro alcance inmediato, ¿no? Entonces, la narrativa transmedia lo que hace es, bueno, pues, nos pone o pone al jugador o pone al participante, al usuario, a caballo entre múltiples medios y plataformas. Hay que decir que el jugador de hoy es un jugador que está bastante experimentado en todas las plataformas que tiene a su disposición. Por ejemplo, en el campo de los videojuegos, cuando nosotros lanzamos un contenido en videojuegos, sabemos que nuestros usuarios, los jugadores, saben muy bien el juego al que están optando, al que han decidido dedicarle muchísimas horas de juego, ¿vale? Entonces, ellos se mueven ágilmente entre las diferentes plataformas y además lo hacen por modas, ¿no? Muchas veces migran de una plataforma a otra. Y nosotros tenemos que ser capaces no solamente de conocer las posibilidades de esas plataformas, sino tenemos que ser capaces de conocer las bondades que cada una de las plataformas puede tener conforme a la historia que nosotros queremos hacerles llegar. Esto es un máster en sí mismo, ¿no? Es decir, esta red social, ¿para qué sirve y qué me puede aportar a la historia que yo quiero hacer llegar a mis jugadores? Porque un videojuego es una historia interactiva interesante para la historia que yo quiero contar. A lo mejor es más pertinente un medio textual o a lo mejor es más pertinente un medio audiovisual. Al final se trata de que nosotros siempre tengamos en nuestra cabeza una estrategia, un propósito, y que esa estrategia responda, ¿no?, a una estrategia fragmentada de diferentes pildoritas que yo les voy dando, y nosotros tenemos que tener el conocimiento de esa pildorita a través de qué medio o de qué plataforma la voy a difundir, ¿vale? Aquella que le sea más pertinente al propósito narrativo de la historia que yo quiero contar. Y también tenemos que entender que no podemos poner vallas al campo, ¿no? Que el usuario, el jugador, en este caso los videojugadores, la gente que consume videojuegos quiere participar. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos a Ubisoft, ¿no?, es uno de los ejemplos que os he traído hoy con Assassin's Creed, veríamos que las líneas de producción de los videojuegos en lo que se llama los triples A, ¿alguien sabría decirme qué es un triple A? Un videojuego de alto presupuesto, con un equipo Fenómeno. bastante grande. Sí, a mí me gusta decir que en videojuegos muchas veces somos muy modernos, entonces cambiamos nuestro lenguaje, tenemos también nuestra jerga. En vez de hablar de superproducciones, hablamos de triples A. Y en vez de hablar de industria independiente de cine, ¿cómo los llamamos en videojuegos? Los indie. Muy bien. Ahí estás. Entonces, tendríamos los indie y los triples A. Los triples A muchas veces tienen bueno, pues un mayor presupuesto que grandes superproducciones de Hollywood. No sé si todo el mundo aquí es conocedor de que la industria del videojuego genera o factura más que la música y el cine conjuntamente, ¿vale? Dentro del Ministerio de Cultura es la industria cultural que más crece y siempre crece a 2 dígitos desde hace 10 años y las previsiones siguen siendo las mismas, ¿no? Es decir, que dentro de lo que es el campo de la cultura, el videojuego crece muchísimo. Y bueno, pues nos damos cuenta que el público que participa, ¿no?, de ese videojuego es un público que quiere participar. Si yo me voy a una superproducción de Ubisoft, como podría ser Assassin's Creed, que va a salir ahora un nuevo título, los productos de videojuegos, la escritura del guión se comienza entre 3 y 4 años antes, ¿vale? Entonces, ellos empiezan a crear pues un nuevo título de Assassin's Creed, 4, incluso algunas veces 5 y 6 años. Hemos visto superproducciones en videojuegos, triples A en videojuegos que tienen una línea de producción muy, muy amplia en el tiempo.
Pero dice, bueno, pues yo voy a empezar aquí y voy abriendo diferentes ventanas de escucha a lo largo de los años. Voy lanzando alguna narrativa. Puedo ir lanzando pues al principio trailers sobre qué mundo va a ir Assassin's Creed. Ya sabemos que es una historia que recorre, ¿no?, nuestra historia y entonces tiene a un gran equipo de antropólogos, de historiadores, de artistas, ¿no?, que crean absolutamente obras de arte para generar mundos que están muy, muy bien documentados, ¿no? Entonces ellos van abriendo ventanas de escucha, por ejemplo, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 8, a los 9 meses, para ver cómo funciona la narrativa que están lanzando a los jugadores del nuevo título. Y en función de la respuesta que reciben, modifican y van modificando su propia línea de producción. Es decir, actualmente aquí hay una delgada línea de lo que llamaríamos la autoría, ¿no? Este autor que tiene esa idea en la cabeza y que produce un contenido que pone a disposición de sus lectores. En el campo del videojuego muchas veces es de coautoría compartida con los jugadores. En función de la respuesta que yo voy teniendo, voy teniéndola o la voy teniendo en consideración en mi propio videojuego. Esto es algo muy habitual. Hay otros autores que deciden hacer un videojuego y lo ponen en el mercado y son videojuegos de autor, pero sí que hay otras muchas videojuegos, hay otras muchas creaciones que lo que hacen es abrir ventanas de escucha para que la comunidad, sus fans, estos fans que buscan las narrativas transmedia, participen del texto que yo voy a poner a su disposición dentro de 3, 4, 5, 6 años. ¿Vale? A esto nos referimos con la pérdida del control creativo y que muchas veces como creadores que somos y que tenemos esas grandes historias que tenemos en nuestra cabeza, nos cuesta entender. Porque sí que es verdad que hay mucha gente en videojuegos que consideran que estamos en un proceso creativo de coautoría con el usuario. Hay otros que no, pero sí es cierto que esta fuerza que nos dan los participantes, los jugadores, pues nos hacen despegar o despegan muchos de los contenidos que hoy en día pues tenemos en la industria del videojuego. Y además, no solamente como creadores cedemos ese control creativo, ¿no?, sino que, o sea, lo compartimos con los jugadores, sino que además les ponemos a su disposición herramientas para que lo que decía Jenkins, este contenido sea spreadable. Es decir, que se unte a un nivel global ese contenido y se vaya modificando, ¿no? Entonces yo pongo a la disposición de los jugadores herramientas para que puedan modificarlo. ¿Alguien sabe cómo se llaman las modificaciones en los videojuegos que hacen los fans? Ya esto es de... Mods. Mods. Bien, bien, ahí estáis. Bueno, aquí hay gente que sabe, ¿eh? Entonces, sí es verdad que bueno, pues no hay nada mejor recibido por un creador que el hacer un videojuego y que te sorprendan con mods que jamás en nuestro universo, ¿no?, creado previamente, seguramente muchas veces con una estrategia transmedia, hubiéramos imaginado, ¿no? Hay mods que sorprenden muchísimo a los creadores y es precisamente porque nosotros les damos esas herramientas para que hagan suyos esos contenidos, los abracen y sientan que son parte de ellos mismos, ¿no? Que son, por eso muchas veces esa fuerza que nos dan los fans en los videojuegos pues nos hacen que nosotros como estudios tengamos muchas veces más progresión que la que hubiéramos tenido si solamente hubiéramos sido nosotros mismos con nuestras propias historias. A mí me gusta muchas veces recordar que en videojuegos los jugadores tienen muchísimo conocimiento de la industria y además los creadores les toman muy en serio y muchas veces consideramos que esa coautoría de los contenidos debe ser tomada en cuenta desde el principio, ¿no?, desde el origen mismo del videojuego. Ellos saben muchísimo y hay una parte, ¿no?, que hemos heredado de la ética hacker. Para el que no haya leído nunca la ética hacker, pues es algo que les aconsejo muchísimo, porque cuando ya nos metemos en una estrategia transmedia, tenemos que respetar al jugador, ¿no? Tenemos que respetar al que participa, al que lee, al usuario que quiere ser parte de nuestra historia. Y lo hacemos mediante valores que no podemos traicionar, como son pues el de la identidad. El usuario va a formar parte de esa historia y va a formar parte de su identidad. No,
Y luego muchas veces les premiamos con reputación, ¿no? Nosotros, no sé si conocéis a Jenkins del World of Warcraft. Bueno, pues este personaje que es un jugador que hizo algo muy gracioso en un videojuego una vez, pues ahora ese personaje forma parte de muchísimas historias en videojuegos y se le reproduce, ¿no? Como una persona, bueno, pues que dejó su impronta dentro de un videojuego y que es reconocido por el resto de los videojuegos. ¿Qué mayor reputación o prestigio puede tener un usuario cuando los propios o las propias comunidades le reconocen como tal, ¿no? Entonces, esa reputación los usuarios la buscan. Y nosotros como creadores tenemos que ser capaces de premiarlo, de ponerles límites, de incentivar al compromiso, ¿no? En ese compromiso cooperativo que tienen los propios participantes con nuestras historias. Bueno, pues esta era la parte inicial que yo creo que es interesante recordar y creo que vosotros habéis visto en algunas de las charlas durante el día de ayer, para dar paso a lo que nosotros buscamos en los videojuegos. Esta slide está tomada por una franquicia, diríamos, pero que es un título español que se llama Invisimals, ¿vale? Ellos también bueno, pues quisieron hacer una estrategia transmedia en videojuegos en la industria española. Casi todos los ejemplos que encontramos de narrativa transmedia muchas veces nos vienen de fuera, pero en España tenemos buenos ejemplos y una de ellas es la de Invisimals, ¿no? Entonces, para explicarlo, ellos utilizan estas imágenes y es un anuncio de un periódico inglés del siglo XIX que lo que invitaba era a intrépidos, ¿no? Ciudadanos británicos a embarcarse en expediciones pues, para surcar los mares y encontrar nuevos mundos, ¿no? Entonces el anuncio que ponían, y esto es un anuncio real, se decía Men's Wanted, ¿no? Se buscan hombres para un viaje azaroso, ¿vale? Con un small wages, con muy poco salario, bitter cold, es decir, frío extremo, largos meses de absoluta oscuridad, ¿vale? Porque podemos entender todos que las condiciones a bordo de una de estas naos debía de ser extremadamente difícil, peligro constante, safe return doubtful, o sea, es decir, no te garantizaban que volvieras con vida, pero al final pone algo muy interesante, que es que el honor y el reconocimiento están asegurados, ¿no? Vuelvas o no vuelvas. Bueno, pues este era el anuncio que se publicó o que se publicaba para gente que quisiera emprender una expedición en el siglo XIX, ¿vale? ¿Y cuál creéis que fue la respuesta de este anuncio en un diario británico? ¿Se apuntó mucha gente? Conociendo a los british, seguro que sí. Pues efectivamente se apuntaron muchísimas personas a este anuncio. No sé si esto sucedería hoy, yo desde luego no me apuntaría, pero entonces, bueno, porque ahora tenemos, ¿no? Otras experiencias o otras invitaciones, pero sí es verdad que se apuntó muchísima gente a este anuncio y realmente esto nos debe llevar a la reflexión de qué es lo que verdaderamente buscamos como personas, ¿no? Una persona que se apunta a este anuncio pues puede ser un loco, pero que haya miles de locos que se apuntan a un anuncio así es un efecto llamada interesante al menos. Y a estos creadores de Invisimals les sirvió para entender muchas veces lo que los lectores buscan de los creadores, ¿no? Vivir experiencias, vivir aventuras. Y nosotros, gracias a los videojuegos, a los productos interactivos, tenemos la posibilidad de compartir esas experiencias con ellos. Ellos forman parte de esas expediciones y al final se trata, ¿no? de buscar la conexión emocional con ellos, decían los Invisimals, mediante la simplicidad, la memorabilidad y jugar con la sensación de pertenencia. Bien, entonces muchas veces este es el verdadero reto de quien emprende una estructura o una estrategia transmedia en videojuegos o con otros canales, ¿no? Buscar esa conexión emocional. Bien, ¿y qué tenemos los videojuegos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros en las estrategias transmedias o cómo podemos aprovechar las bondades del videojuego? Bien, bueno, pues creo que sería interesante ver cuál es la diferencia entre los videojuegos y los medios
tradicionales, bueno, aunque realmente todos convivimos con todos los medios, sí es verdad que hay una diferencia fundamental, ¿no? Y es precisamente que nosotros en videojuegos necesitamos la acción directa del jugador, es decir, que si no nos juegan, pues es muy difícil que nuestras historias puedan avanzar. Si yo, por ejemplo, estoy viendo una película en mi casa y alguien llama al telefonillo, me levanto, bien, y atiendo el telefonillo, la película continúa, ¿no? No necesita esa acción directa del jugador para que ésta continúe. Bueno, luego puedo echar para atrás, pero es una linealidad de un audiovisual que continúa sin que yo tenga que continuar la partida. En los videojuegos esto cambia radicalmente porque si la acción no es directamente propulsada por el jugador, pues no se produce. ¿Vale? Y este es el máximo terror de los creadores de videojuegos. ¿Cómo hacer o cómo multiplicar la querencia del jugador para que mi contenido, para que mi texto sea jugado? ¿Vale? A muchos videojugadores no les gusta decir que son libros y es que verdaderamente no lo son, pero sí es verdad que es un terror para un creador, y creo que aquí hay algunos que escriben una obra que no sea leída, ¿no? Bueno, pues en este caso es el terror también de los videojuegos poner a disposición de nuestros jugadores un producto interactivo y que este no sea jugado. ¿Vale? Entonces necesitamos esa acción directa para que no solamente jueguen, ¿no? Sino que lo jueguen en los términos o de la forma en la que yo creo que van a vivir mejor mi experiencia interactiva. Bueno, pues para eso pongo a su disposición, ¿vale? Contenidos, ¿vale? Y en la coctelera tengo que meter muchas herramientas de construcción, ¿vale? En los videojuegos necesitamos programación, necesitamos arte, necesitamos diseño, necesitamos conocimientos de comportamiento del usuario, ¿vale? Por supuesto necesitamos narrativa, necesitamos producción y todos esos elementos tienen que estar muy, muy bien combinados para que nosotros, cuando el usuario entre en nuestros círculos narrativos, pues puedan tener la sensación de libertad, esa acción performativa en la que el jugador tenga la disposición de moverse por nuestros juegos y avanzar en la acción. Bien, nuestra tecnología pues, ha avanzado muchísimo. Bueno, pues este es un pantallazo de un Vive de HTC de realidad virtual y bueno, pues muchas veces la acción la imaginamos dentro de un videojuego cuando nos trasladamos al mundo digital. Yo me voy dentro de la pantalla y juego a un mundo que alguien ha creado para mí. Pero ahora mismo, bueno, pues yo me puedo poner unas gafas y puedo transformar mi entorno en un entorno de ficción. Eso lo podemos conseguir con la realidad virtual, pero hay otras tecnologías que nos van cambiando los medios y los soportes de las historias, la mixta, la realidad aumentada. Hay diferentes teorías que, bueno, e ideas de hacia dónde se va a dirigir la narrativa en videojuegos, pero lo cierto es que lo digital sigue teniendo plena vigencia hoy y yo creo que, bueno, que en muchos casos esto lo que va a hacer es que nosotros convivamos con diferentes formas de tener productos interactivos, ya sea con una tecnología o con otra. Pero muchas veces cuando hablamos de videojuegos siempre nos basamos, ¿no? en cómo nosotros podemos irnos hacia una tecnología o hacia otra, realidad virtual, mixta, digital, aumentada. Pero lo cierto es que muchas veces se nos olvidan cuestiones muy, muy simples como por ejemplo la del diseño. El videojuego sobre todo empezó avanzando por la programación, pero poco a poco fue metiendo el diseño y en última instancia, una vez que ya hemos dominado el control de la programación, ahora estamos metiendo grandes historias de carácter narrativo, es donde están entrando pues más diseñadores narrativos en la industria del videojuego. El diseño también es realmente importante para una estrategia transmedia. Este es un ejemplo muy conocido dentro de la industria que se llama September 11. ¿Alguien lo conoce? September 12. ¿Alguien lo conoce? Es un serious game, ¿verdad? Es un serious game. Sí, es muy bueno. Muy bien. ¿Podrías definirnos lo que es serious game? Pues es un juego cuyo principal objetivo no es entretener, sino mostrar alguna realidad o educar de alguna forma, que no significa que tenga que ser aburrido, pero que el entretenimiento no es su primer objetivo, digamos.
Efectivamente, de alguna manera se pervierte el objetivo del juego. Cuando yo juego no tiene ninguna finalidad más que en sí misma el juego, ¿no? O sea, yo cuando juego no estoy buscando ser educado, aunque en el fondo también aprendemos, ¿no? Mientras estamos jugando, pero los serious games tienen una finalidad, entonces utilizan un juego con una finalidad predeterminada. ¿Vale? A mí me parece interesante, se utilizan muchos serious games pues, en el campo de la sanidad, en el campo de la educación, y lo que pretendía era explicar, bueno, pues cuando sucedió el 11 de septiembre, era, bueno, pues empezaba a haber en el campo militar mucho combate a distancia, ¿no? Entonces, este videojuego lo que pretendía mostrar era pues la distancia que yo, en la distancia, cómo yo puedo errar o cómo yo puedo acertar en mis intereses militares. Entonces, este juego, si os dais cuenta aquí, tiene una mirilla, ¿vale? Que los diseñadores quisieron trampear de alguna manera. Entonces, imaginaos que esta mujer de aquí pues es una terrorista, ¿no? Entonces, el juego te indica que esta es una terrorista, entonces el juego pues el jugador a lo que está invitado es a que esa amenaza deba ser eliminada, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería disparar a esta terrorista. ¿Qué es lo que le pasaba en el diseño? Que al yo disparar en esta parte del mapa, lo que producía era un fallo en la mirilla, ¿no? Y entonces yo producía daños colaterales. Me llevaba este mercado, esta tienda, esta otra tienda del mercado, y entonces iba generando daños colaterales. Acertaba militarmente mi objetivo, pero producía daños colaterales y entonces si esta tienda, por ejemplo, vivía o estaba trabajando la madre de este otro jugador, automáticamente a este otro jugador lo convertía o lo convierto en terrorista. ¿Vale? Entonces, el juego me indica que hay un nuevo terrorista en el mapa, entonces tengo un nuevo objetivo, pero vuelvo a producir daños colaterales en el disparo, de tal forma que al final todos los daños colaterales van aumentando el número de terroristas, y lo que invitaba era la reflexión de que muchas veces, ¿no? La acción en la distancia, en la frialdad, pues no es del todo acertada, porque una acción que en principio podría considerarse un éxito iba produciendo más y más daños colaterales e iba ampliando las amenazas terroristas, ¿no? Bueno, pues este juego tenía una intencionalidad ideológica, tenía pues una reflexión detrás del mismo juego, ¿no? Para que el usuario, a medida que fuera jugando, se fuera haciendo las preguntas, ¿no? Y de eso se trataba, del serious game. Pero fijaos que lo hacía a través de algo muy interesante que muchas veces no somos conscientes, que es del diseño, que es del diseño de la mirilla. Toda esta reflexión se hacía porque alguien había decidido que la mirilla no funcionaba bien. ¿Vale? Entonces, al producir un error en el diseño, bueno, pues se produce un juego en torno a un diseño, ¿no? Un juego, ¿no? De reflexión en torno a una elección del diseño. Bien, por tanto, ¿no? En las estructuras que nosotros vamos dando, transmedia, pues podemos jugar con diferentes elementos. Podemos jugar con la inmersión, como habíamos dicho, de realidad virtual, con el diseño, con la historia. Dentro de los videojuegos tenemos muchísimos elementos con los que nosotros podemos ir jugando para generar esa experiencia o esas preguntas que queremos que se hagan nuestros jugadores, ¿vale? Cuando yo estaba preparando esta charla, decía, madre mía, es que en videojuegos hay tantísimos elementos, ¿no? Que al final combinados hacen un videojuego interesante, pues que si el diseño, que si la realidad virtual, son muchas veces tan llamativos que producen, ¿no? Mucha curiosidad, y hay muchísima gente que se acerca al mundo del videojuego para intentar sumarlo a su estrategia transmedia, y muchas veces puede ser con una opción de diseño, otras veces puede ser poniéndome unas gafas, entonces se hace muy atractivo, ¿no? De cara a lo visual. Bueno, pues yo creo que sería interesante hablar de las narrativas que nosotros, o de las 4 principales narrativas que nosotros utilizamos en videojuegos.
para que nosotros los entendiéramos. Voy a poneros un vídeo que hicieron en la Complutense unos alumnos que a mí me encantó y me hicieron llegar, y creo que es interesante para ver cómo funciona el videojuego, para que nosotros podamos explotar todas las opciones que hay dentro del videojuego y fuera del videojuego, para que hagamos esas historias más atractivas en nuestras estrategias transmedia. Hablar de Minecraft en 2016, después de que haya vendido 70 millones de copias en 13 plataformas distintas, es más complicado que nunca. Si eres fan del juego o si has nacido después del efecto 2000, no te voy a contar nada que no sepas. Y si a día de hoy aún no te ha interesado, es bastante probable que este vídeo no te haga cambiar de idea. Sin embargo, hay una pregunta que lleva resonando en la cabeza de cualquiera que se haya interesado por los videojuegos desde hace más de un lustro. ¿Por qué Minecraft es tan popular? Sobre el papel, el juego de Mojang es un sencillo sandbox que tiene lugar en un mundo hecho de cubos pixelados en 3 dimensiones que se generan proceduralmente. Los jugadores pueden interactuar con ese mundo de 2 formas muy simples. Pueden crear cosas o pueden destruirlas. Con unos pocos clics del ratón y con la herramienta adecuada, puedes romper cualquier objeto o escenario del juego, y si recoges los trozos sobrantes, tendrás materiales con los que construir cualquier cosa que se te ocurra. Desde una simple choza a una montaña rusa, pasando por una calculadora científica o una estatua del mejor personaje de la historia de los videojuegos. Y el secreto del éxito del juego de Mojang es tan sencillo como difícil de reproducir. Porque, a diferencia de otros grandes éxitos de la industria, Minecraft no ha triunfado gracias a unos gráficos impresionantes, a unas mecánicas pulidas o a un diseño de niveles único y enrevesado. El gran éxito de Minecraft se debe a la libertad que ofrece a sus jugadores, o mejor dicho, a su libertad controlada, porque el mundo creado por Notch se basa en una serie de reglas básicas muy estrictas que no tienes por qué saber para empezar a jugar, porque no hay manuales ni menús de ayuda. El juego te pide que construyas, te ofrece un mundo hecho a tu medida y solo te pide una cosa: haz algo con él. Pero te obliga a consultar guías, wikis y canales de YouTube para aprender a hacerlo. Al menos si no quieres que tus partidas se conviertan en una serie de ensayos y errores interminables. Y eso es algo que afecta enormemente a los que intentamos analizarlo como algo aislado, a los que lo vemos desde fuera. Hace que intentemos darle significado a algo que realmente no lo tiene. Porque la meta del juego no es la supervivencia, ni luchar contra un dragón, o conseguir todos los logros. Lo importante en Minecraft es el propio juego. Es lo que cada uno hace con él. Quizá por eso Minecraft es tan fácil de jugar como difícil de entender. Para comprenderlo hay que analizar el medio al que pertenece, el receptor que lo juega y la comunidad que lo rodea. Por sí mismo, el juego de Mojang es casi como un lienzo en blanco. O mejor dicho, como un lienzo, un pincel y unas pinturas. Porque en Minecraft el medio es el mensaje. The message of TV is quite independent of the program. That is, there is a huge technology involved in TV which surrounds you physically. And the effect of that huge service environment on you personally is vast. The effect of the program is incidental. Cuando el profesor de teoría de la comunicación, Marshall McLuhan, dijo que el medio es el mensaje, el creador de Minecraft ni siquiera había nacido, y los ordenadores eran monstruosidades del tamaño de una habitación. Y sin embargo, la frase se puede aplicar aún mejor al juego de Notch que a la televisión o a la radio. La forma en la que recibimos un mensaje puede llegar a ser tan importante como el contenido del mensaje en sí mismo. Para explicar esto, el profesor canadiense estableció 2 criterios fundamentales que distinguían a los medios de comunicación: la definición de los datos transmitidos a través de los medios
y la participación de la audiencia para completar el medio. Según McLuhan, el cine es un medio caliente porque transmite mucha información y requiere poca participación de la audiencia. Tus ojos ven la película, tus oídos escuchan a los personajes y tu cerebro procesa la información recibida, sin interrupciones ni procesos intermedios. Es una experiencia inmersiva. Sin embargo, un medio frío como la televisión hace justo lo contrario. Está llena de interrupciones publicitarias. La ves en un entorno social, con el mando a distancia en una mano y el teléfono móvil en la otra. Y precisamente por esto transmite menos información y requiere la participación de la audiencia para entender el mensaje recibido. Según McLuhan, cualquier medio de comunicación crea un entorno invisible a su alrededor que nos condiciona como receptores. Por eso no recibimos de la misma forma una noticia si la leemos en un periódico, la vemos en Twitter o si nos la cuenta un amigo por teléfono. Y si analizamos Minecraft desde ese tipo de perspectiva, nos damos cuenta de que encajan ambos tipos de medio. Por un lado es un medio caliente. Es una experiencia inmersiva, sin interrupciones, que nos manda mensajes definidos y claros. Y por otro es un medio frío, que no solo requiere la participación del receptor como medio interactivo, sino que exige estímulos externos constantemente. Ya sea vía wikis, libros, canales de YouTube o directamente la ayuda de otros amigos que jueguen el juego. Para el profesor canadiense, el medio es el mensaje. Un medio es algo indivisible del mensaje que transmite e influye en la forma en la que entendemos este mensaje. Por tanto, el efecto del mensaje en sí es algo secundario. Por eso el juego de Mojang admite por igual aventuras de supervivencia en las que luchamos contra dragones y clases de matemáticas o programación. Por eso es el lugar perfecto para entrenar inteligencias artificiales y para crear obras de arte impresionistas. Por eso nadie necesita un Minecraft Story Mode para que nos cuente historias, porque la obra maestra de Notch ya lo hace por sí misma. Minecraft nos da las herramientas para dar forma a un mundo, para crear lo que queramos crear en él. Ya sea un mausoleo para un ser querido, una reproducción virtual del libro El medio es el mensaje de Marshall McLuhan, o 1000 millones de estatuas con forma de pene. Porque cuando nos dan algo con lo que dibujar, la mayoría de nosotros dibujamos penes. El único límite lo pone nuestra imaginación y el mensaje que queramos transmitir. Aunque eso, según McLuhan, tampoco es tan importante. Bueno, este es un vídeo que hicieron unos alumnos en grado, ¿no? de Ciencias de la Información, me lo hicieron llegar y pues fuera de los chascarrillos y de las bromas que hay, me parece muy interesante porque nos da una luz de cómo funciona el videojuego, ¿no? Y además con una referencia que en el mundo de la comunicación pues es una referencia muy conocida por todos nosotros, que es la de Marshall McLuhan, que es la del medio es el mensaje, ¿no? Porque no es la misma película la que yo veo en el cine que la que yo veo en el salón de mi casa, ¿no? Porque la experiencia, ¿no? El medio es completamente diferente, entonces nos da experiencias distintas. En los videojuegos tendríamos esa experiencia dividida, ¿no? Tendríamos un ecuador, tendríamos aquella que nosotros vivimos cuando estamos jugando una narrativa dentro del videojuego, en donde nosotros como creadores combinamos esos elementos que hemos hablado, podemos combinar diferentes tecnologías, el diseño, el arte, la narrativa. Pero hay otra línea, ¿no? Que sería el otro hemisferio, que es la que los usuarios comparten entre sí, ¿no? Fuera del mundo creado del videojuego, ¿no? En Minecraft se ve clarísimamente, si yo quiero tener una buena habilidad dentro del universo que me invita a tener Minecraft, pues tengo que consultar una documentación que no está dentro de Minecraft, sino que está fuera, ¿no? Tenemos wikis, tenemos libros, tenemos muchísimas referencias en la web, en YouTube, de cómo hacer o de cómo explotar las posibilidades de mi narrativa dentro de Minecraft y cómo yo me voy relacionando con otras comunidades. ¿Alguien sabe cuál es el videojuego más vendido de toda la historia? No, la última vez que lo miré creo que era Wii Sports o el Tetris.
Pues tenemos que actualizar esa base porque, por ejemplo, sí es verdad que están en lo alto de la lista, pero el videojuego más vendido es Minecraft. ¿Vale? Entonces, bueno, como creadores supongo que tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué el videojuego más vendido, más jugado de la historia es Minecraft? ¿No? Precisamente porque les estamos dando a los jugadores, a los que participan de la acción narrativa, un universo absolutamente abierto, ¿no? Es, como dice el vídeo, un lienzo en blanco. Y dentro de ese lienzo ellos pueden crear sus propias historias. Fijaos lo que os voy a decir, es decir, ellos tienen absoluta libertad, pero una libertad controlada, ¿vale? Esta historia la crearon, ¿alguien sabe en qué país o por qué estudio? Días de Mojang se nota. llama el estudio. Mojang, sí, actualmente es un estudio que ha absorbido Microsoft, entonces pertenece a Microsoft, por eso pues muchas veces tenemos esas versiones de Minecraft Education que lo que hacen es incorporar estos serious games. Es decir, en ese mundo yo puedo crear currículas de primaria, de quinto y de sexto de primaria, hay de hecho una liga internacional, ¿no? Que van compitiendo los diferentes colegios, ¿no? Para pues conocer o para estudiar mejor materias curriculares de primaria, porque sirve para eso, pero también sirve para que nosotros podamos vivir la narrativa dentro de Minecraft que nosotros queremos vivir. Entonces, por un lado tenemos todo lo que está dentro de la obra original, que crean para nosotros, y luego tenemos esa otra participación colectiva que además el usuario o que el jugador nos pide que exista. ¿Vale? Y todo eso forma parte de ese universo y enriquece muchísimo la narrativa. Y por eso en los videojuegos son la opción narrativa predilecta por un público joven. Ahora, cuando decimos un público joven, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál sería el jugador, la edad media del jugador, por ejemplo, español? ¿Alguien sabría decírmelo? 20 años. 35, 40. 35, 40. Hay diferentes, 35. 35 años sería. ¿Y son predominantemente hombres, mujeres? Hombres. Hombres, ¿en qué proporción? Si hacemos un porcentaje. Yo pues, me lo estoy inventando, pero diría un 70-30. Un 70-30. Vale, bueno, pues lo cierto es que has acertado en lo de la edad, 35, fijaos que 35-40 años, que siempre tenemos en la mente un chaval, ¿no? Que está jugando de 15, 16, 17, 18 años, si preguntáramos por allí, bueno, pues la edad media es de 35 años. Y ahora mismo, actualmente en España, hay un 45, supera el 45% de jugadoras. ¿Vale? O sea que ya está bastante equilibrado el terreno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente, o sea, ellos lo que están buscando es precisamente eso, ¿no? Buscar experiencias, mundos nuevos. Entonces, lo hacen dentro del juego y fuera del juego. ¿Vale? Y nosotros, como si queremos incluir al videojuego como parte de nuestra estrategia transmedia, no podemos descuidar ni lo que se produce dentro del juego ni lo que se produce fuera del juego. Nosotros tenemos que tender esos canales de comunicación tanto con lo que está en el hemisferio, ¿no? En el círculo del mundo del videojuego, como lo que sucede fuera del juego, que está, por supuesto, todo relacionado. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿no? Que seguramente se estén haciendo los creadores, los propios creadores de videojuegos, en todos los estudios de videojuegos, y lo bonito del campo es que todo está explorándose, ¿no? En la industria del videojuego apenas supera los 60 años y es una industria o una narrativa que ha venido, bueno, pues que ha irrumpido fuertemente dentro de las narrativas que a la gente le gusta jugar. ¿No? Y entonces, bueno, pues se van experimentando diferentes narrativas, pero podríamos decir que hay 4 grandes bloques de narrativas para que nosotros podamos aprovechar bien, ¿no? Las posibilidades de nuestras estrategias. Tendríamos la evocada, donde hay un factor que es muy interesante, que es la de la intermedialidad. Tendríamos la embebida, la enactuada y la emergente.
¿vale? Entonces, por un lado, vamos a empezar con la narrativa evocada, ¿no? Que es aquella más fácil de entender porque, bueno, aquí creo que está mi director de tesis, Joaquín María Aguirre, creo que es un gran fan y además nosotros lo recogimos en mi tesis doctoral, que es la de KOTOR. ¿Alguien ha jugado a este videojuego? Sí. ¿Sí? ¿Qué podrías decirnos de KOTOR? Pues que toma como, creo que es como 1000 o 2000 años antes de la historia principal de la primera trilogía y te cuenta un poco cómo surge todo el ecosistema, todo el universo de los Jedi y todo esto. Efectivamente, ¿vale? George Lucas creó impulsó este videojuego que para los verdaderos fans de Star Wars es una de las grandes piezas de su estrategia transmedia, ¿no? Porque realmente lo que nos hace es profundizar en ese universo narrativo de una forma muy distinta, que es mediante un nuevo canal que no son las películas, que sería el medio más tradicional, ¿no?, de Star Wars, y lo que hace es poner a disposición de los fans un producto interactivo que además es un grandísimo juego, ¿no? Entonces construye sobre este universo pues mediante un nuevo soporte, un nuevo fragmento que además es súper interesante para los fans de Star Wars, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo vivir perfectamente sin haber jugado a KOTOR, pero si he jugado a KOTOR, amplío mi conocimiento sobre este universo y además lo disfruto más, ¿no? Porque ya empiezo a tener un nivel experto en Star Wars y además lo hago de una forma muy entretenida porque este juego, al ser un buen juego, pues me lo paso muy bien y voy construyendo sobre esa narrativa. Lo bonito es que un medio construye sobre otro, porque nada sale de la nada, ¿no? Entonces, a medida que yo voy jugando a KOTOR, voy rescatando de mi imaginario, ese imaginario que yo previamente he construido, pues viendo las películas o siendo fan de algunos de los productos de Star Wars, voy construyendo, ¿no?, la narrativa a medida que voy jugando el videojuego, porque esas referencias que yo tengo, ¿no?, esas referencias evocadas que yo ya previamente como jugador tengo, me ayudan a vivir más intensamente este videojuego a medida que lo voy jugando. ¿Vale? Entonces, no solamente en el campo de Star Wars, ¿no?, de la saga, sino, bueno, pues si yo soy fan del género de la ciencia ficción o del space opera, todas esas referencias las tengo previamente, ¿no?, a jugar yo a este videojuego y entonces voy construyendo sobre esa experiencia mía previa como jugador el campo, ¿no?, narrativo que el juego me presenta. Es decir, yo me aprovecho de la experiencia previa de mis jugadores para ofrecerles algo que sé que les va a gustar, ¿vale? Porque sé que tienen esas referencias, sé que han visto Blade Runner, sé que les gusta la ciencia ficción. Entonces, creo una narrativa a su gusto y que construye sobre una narrativa, en este caso la de Star Wars, pero que tiene influencias de otros mundos, ¿no? Entonces, esa narrativa evocada, esa experiencia, ese conocimiento que mi jugador tiene, es algo que yo aprovecho en muchos de los productos o de los videojuegos que yo pongo en el mercado. ¿Vale? Tenemos ejemplos españoles. A mí me gusta mucho este videojuego que es de Arturo Monedero, de Delirium Studios, que se llama... ¿Alguien sabe cuál es este videojuego? El Pilar de Vega Alice, seguro que ¿no? sí. Sí, Los ¿Cómo se Ríos de llamaba? Alice. Eso. ¿Vale? Es un videojuego español que fue el ganador pues en el año en el que salió el título al mejor videojuego español, ¿no? Entonces es un videojuego muy simple, es una estructura prácticamente lineal, ¿no?, que yo voy pasando por diferentes niveles de una pequeña niña, Alicia, que va, bueno, pues haciendo un recorrido casi por un mundo onírico, no nos recuerda nada, es Alicia en el País de las Maravillas, una narrativa evocada, evidente, pero es muy interesante porque el juego lo que hace es combinar esa narrativa con, no sé si aquí hay fans de Vetusta Morla. Vetusta Morla hace la banda sonora original del videojuego y de hecho, mucha gente que era fan de Vetusta Morla fue el primer videojuego que jugó, Los Ríos de Alice, llevados precisamente porque para pues, solventar algunos de los puzzles tenías que conocer las melodías de Vetusta Morla. Y de esa manera se integraba en el diseño el conocimiento previo que tú podías tener de este grupo musical, ¿vale?
a medida que tú ibas jugando el juego, si no eras fan de Vetusta Morla, te ibas metiendo en el mundo de Vetusta Morla, pero si tú ya tenías ese conocimiento previo, pues esto te ayudaba a construir la narrativa sobre un conocimiento previo. Muchos fans entonces empezaron a jugar a videojuegos a través de esta pequeña aventura gráfica de puzzles, ¿no? En donde pues yo interpretaba a la pequeña Alicia y podía ir pasando los niveles si tenía el conocimiento de las melodías de Vetusta Morla, que creó canciones para el videojuego. Bien, bueno, pues una cosa es lo que yo como jugador traigo, ¿no?, en mi mochila, y el creador sabe, ¿no?, que le gusta, y entonces construye sobre esa narrativa previa que trae el jugador. Otro gran marco narrativo que nosotros trabajamos es la narrativa enactuada. Y bueno, pues esta narrativa lo que hace es guiar al jugador dentro del videojuego para que de alguna manera juegue o viva su experiencia de juego de la forma en la que yo quiero que lo hagan, ¿no? Entonces nosotros lo podemos hacer de diferentes formas. Os he traído un vídeo, ¿vale?, que es el próximo título de Assassin's Creed, y ahora lo comentamos. Peggy 18. No tienen piedad. Bárbaros paganos. Matan y asesinan sin compasión. Han aterrorizado a toda Inglaterra. Una tierra que nunca defenderán, que nunca amarán. Por eso ha llegado la hora de hablar con ellos en un lenguaje que sí entenderán. ¡Escudos! ¡Odín está con nosotros!
Bueno, como veis, lo que hacen los fans, ¿no? Muchas veces es muy sorprendente, ¿no? Para los creadores. Este nuevo título de Assassin's Creed, bueno, pues por supuesto no podéis ponérselo a la gente, hay que respetar los PEGIs y todas estas cosas que a mí me gusta recordar, ¿no? Estamos hablando de contenidos para un público adulto, que muchas veces los videojuegos, ¿no? Los asociamos a esa idea de gente joven y no somos responsables con lo que consumen nuestros jovencitos. Bueno, pues hay productos como el que acabamos de ver que son para gente evidentemente más mayor, pero sí es verdad que esta saga, que es la de Assassin's Creed, lo que nos invita es a llevarnos a mundos, en este caso nos lleva, ¿no?, al mundo de los vikingos, para bueno, pues mostrarnos mundos que a todos nos han llamado la atención y cómo lo hacen, ¿no? En este caso ellos lo que hacen es muchas veces proyectarnos mediante lenguajes que en el videojuego no tenemos del todo explotados, emociones o sensaciones muy agresivas como la que acabamos de ver, ¿no? Y para eso el lenguaje audiovisual nos ha dado muchísimo conocimiento, ¿no? Nosotros hemos bebido muchísimo del lenguaje audiovisual, ahora empezamos a ver el conocimiento a la inversa, tenemos películas que parecen videojuegos con facciones y opciones que se le dan a los protagonistas, a los personajes principales de las tramas, pero sí nosotros hemos utilizado muchísimo en este segundo grupo de narrativa esas cinemáticas para proyectar aquello que nosotros queremos transmitir o esa emoción que muchas veces la narrativa interactiva, ¿no?, esa acción que tiene que hacer el videojuego no nos permite. Entonces, al proyectar esa emotividad, ese conocimiento, bueno, en este caso, este vídeo que acabamos de ver, esa agresividad de un mundo que fue pasado, utilizamos, ¿no?, esa narrativa inactuada, esa narrativa proyectada para generar en los usuarios una experiencia que nosotros queremos que vivan. Entonces, normalmente las cinemáticas paran la acción que juega el jugador y le proyectan ese sentimiento, esa sensación que nosotros generamos o queremos generar en el jugador. ¿Vale? Estas cinemáticas son muy efectivas, todos los videojuegos disponen de ellas, prácticamente casi todos los juegos disponen de estas cinemáticas y lo que hacen es combinar muy bien esos elementos para que nosotros, bueno, pues en este caso paremos la acción y utilicemos un audiovisual para potenciar esa narrativa que nosotros queremos proyectar en el usuario. Pero también podemos hacerlo de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, este es un pantallazo de The Witcher. Entonces nosotros le vamos mediante referencias en el mapa, flechas, colores, ¿no?, diseños como el que estamos viendo, decirle hacia dónde se tiene que orientar, hacia dónde tiene que ir para proyectarle esa narrativa que nosotros o esa forma de narrativa en la que nosotros queremos introducirle. ¿Vale? Esta es una narrativa muy interesante en videojuegos y entra en escena muchos de los departamentos, de las unidades que forman parte de un estudio de videojuegos para que nosotros proyectemos o enactuemos en el jugador una experiencia de juego determinada. ¿Vale? Luego tendríamos la embebida. Voy a utilizar aquí un videojuego muy antiguo que además, bueno, pues yo siempre que vuelvo a la Complutense recuerdo, ¿no? Es uno de los congresos que hizo Ciencias de la Información, que era un congreso internacional de videojuegos sobre Edgar Allan Poe. Y yo allí presenté una comunicación sobre un videojuego basado en las leyendas de Edgar Allan Poe. Y bueno, y cómo misteriosamente fue el final, ¿no?, de este autor, de este grandísimo autor, y que además a mis estudiantes les encanta porque todo lo que sea el terror les apasiona, ¿no? Y bueno, de hecho hay muchísimas comunidades y fans que buscan este tipo de narrativas en videojuegos, ¿no? Entonces este videojuego lo que hace es embeber muchas de las leyendas de Edgar Allan Poe a medida que el usuario va jugando. Entonces va conociendo las leyendas de Poe, el usuario va conociendo las leyendas de Poe a medida que va jugando, y no solamente eso, sino que va conociendo la biografía del autor, cómo fue su vida, lo que le importaba, lo que le gustaba, sus hobbies, ¿no? Es un juego muy antiguo, pero sí sirvió mucho para, bueno, pues para explicar cómo yo puedo embeber, ¿no?, también narrativas que no son las propias del juego, que es al final un juego de pistas, de detectives, en donde yo tengo que descubrir quién asesinó a Edgar Allan Poe.
y bueno, que evidentemente a día de hoy es una cuestión no resuelta, pero el videojuego, bueno, se pone en esa tesitura y en una pregunta que todos los fans de Edgar Allan Poe imaginamos se hacen, para, bueno, pues también aprovechar narrativas embebidas, ¿no? y fomentar ese universo de Edgar Allan Poe de otra manera. Y bueno, pues también hay un ejemplo, ¿no?, de cómo nosotros podemos embeber narrativas con estructuras que nosotros hemos tomado o no tomado prestado, sino que hemos aprendido de otros formatos, que es, por ejemplo, la seriada, ¿no? Las series, ¿no?, esta entrega por fascículos que también se ha hecho antaño, ¿no?, tanto en la literatura como en revistas y periódicos, de cómo yo puedo ir por entregas dándole esas migas narrativas o esos fragmentos a mis usuarios. Esto es un grandísimo juego de Telltale, ¿no?, que nosotros, bueno, pues que ellos realmente el éxito que tuvieron fue precisamente por hacerlo de esta manera, ¿no? Ellos lo que hicieron fue introducir estructuras narrativas que se venían dando en otros mundos, pero en videojuegos. De esta manera generaban en el usuario pues una querencia, ¿no?, por recibir la próxima entrega, y ese fue precisamente el éxito de este estudio. La otra gran narrativa tendríamos la evocada, ¿no?, la que trae el usuario, que nosotros debemos saber, y entonces incluimos dentro de esas estrategias transmedia pues otro contenido que va a querer jugar. Tendríamos la proyectada, donde yo le voy proyectando esas sensaciones, esas aventuras que yo quiero proyectar. Tendríamos la embebida, ¿no?, que son narrativas dentro de narrativas, textos dentro de textos, y tendríamos el último cuarto grupo que nosotros podemos explotar dentro de los videojuegos, que es la narrativa emergente que hemos visto en Minecraft. Para explicarlo lo utiliza muy bien Spenarset, que es el primer investigador de los Game Studies, que hizo un grado en Europa. Lo hizo en la Universidad ITU de Copenhague, una universidad en la que ha estado muchísimos años una doctoranda, compañera de Ciencias de la Información, Susana Pajares Tosca. Que bueno, él utiliza esta metáfora para explicar qué es la narrativa emergente, que es un poco lo que hemos hablado antes en Minecraft, ¿no? Y habla de una casa de muñecas. Y es precisamente esa narrativa en la que bueno, pues los jugadores, bueno, yo les doy el marco, les doy el mundo y ellos crean sus historias, ¿no? Y esa sería un poco la narrativa de Minecraft y de muchísimos juegos de mundos abiertos que nosotros ponemos a disposición, ponemos mapas, arenas, para que los jugadores tengan sus propias experiencias. Les damos todo lo que necesitan, bien, y ellos ya se crean sus propias historias, ¿vale? Entonces es otra forma de narrar, es otra forma de ser un narrador en videojuegos, crear mundos muy interesantes donde yo les dé todas las posibilidades para que ellos tengan la iniciativa de crear sus propias historias, y de hecho, pues de esta narrativa depende el videojuego más vendido de toda la historia. No da tiempo a poner este vídeo, pero el que quiera puede consultarlo. Se llama Cómo Minecraft salvó mi vida, y es de un profesional, de un trabajador español que se fue a Reino Unido y bueno, pues estaba muy solo, no tenía ni familia, ni amigos cercanos, le costó mucho adaptarse a este entorno de trabajo. Y entonces él hizo un vídeo muy bonito en las redes que se llama Cómo Minecraft salvó mi vida, ¿no? Yo me atrevería a cómo la narrativa de Minecraft salvó mi vida. Muchas veces hablamos de este factor identidad, ¿no? Bueno, pues él bueno, pues empezó a construirse un mundo en Minecraft y construyó al final una catedral. Él se considera no creyente, pero pero le gustaba mucho, ¿no?, lo que es la construcción de un templo que le dio pues la paz, ¿no?, y la motivación y la gana de seguir en su día a día en este nuevo mundo que había querido explorar, que era el de irse a trabajar a Reino Unido, pero que lo estaba llevando tan mal, ¿no? Entonces, gracias a una narrativa que le dio un videojuego, él pues empezó a sentirse mejor, ¿no? Y entonces en este vídeo muestra
pues toda su creación, ¿no? Esta catedral y bueno, pues lo pone a disposición de otros jugadores, construye reputación, construye puentes, construye comunidad, es fan, ¿no? Y de alguna manera ese Ecuador, esos dos hemisferios los cumple, ¿no? Dentro de Minecraft se hace un mundo que a él le salvó la vida, pero lo comparte con otros jugadores para que sirva como experiencia narrativa a otros jugadores de Minecraft. Bien, bueno, pues esta es otra imagen que además trajo Susana Pajares Tosca una vez al grado en creación y narración de videojuegos, que precisamente lo que hace es narrativa emergente, ¿no? Yo pongo esos elementos en este mundo abierto y el jugador saca sus propias conclusiones. Este es un fragmento, ¿no? Si veis la imagen está un poco borrosa, pero veis que hay unos zapatos que están nuevos y en el papelito pone for sale, never worn. ¿Alguien se atrevería a decirme qué es lo que ha sucedido aquí? Eso está atribuido a Hemingway, ¿no? Esta frase. Ujú. Zapatos de bebé o nunca vendidos. Se venden zapatos de bebé nunca usados. Eso es. ¿Y qué narrativa, o sea, qué es lo que tú piensas cuando ves esto? Que es lo suficientemente, no sé cómo decirlo, volátil como para que cada uno interprete lo que le dé la gana. Ujú, Claro, muy bien. puedes pensar pues de todo, ¿no? Pues que desde que no le servían hasta que el bebé se ha muerto, hasta cualquier cosa. Sí, pero si nos fijamos en la composición de la imagen, ¿no? Tendríamos un foco de luz negro, casi como trágica, ¿no? Parece la imagen, ¿no? Entonces, al final, la disposición de los elementos nos lleva a tener una idea o a tener otra, pero se utiliza mucho en narrativa o de narrativa emergente para que nosotros veamos lo que muy bien has dicho, ¿no? Pueden ser muchísimos significados, desde que trágicamente haya sucedido algo a esta familia o que estos zapatos nunca se usaron porque el bebé tenía 2 pares y entonces yo los pongo a la venta porque están nuevos y nunca se utilizaron, ¿no? Pero sí es verdad que como narrador yo tengo la oportunidad de disponer los elementos de una forma o de otra. Y es el propio jugador el que se crea su propia narrativa. ¿Vale? Entonces, esa es la libertad también, ¿no? De esta narrativa emergente. Yo pongo los elementos, pero el jugador finalmente se hace en su cabeza una historia, porque es lo que va a pasar, ¿no? Cuando yo me encuentro con esos elementos en un campo abierto, en un mundo abierto, me voy a generar mis propias historias o mis propias narrativas, ¿vale? Y por eso es lo que decimos una narrativa emergente, que es la narrativa más difícil de conseguir, pero también es una narrativa muy potente porque es la que genera, bueno, pues muchos lazos entre comunidades y hay muchísimos videojuegos que basan su narrativa en este tipo de estructuras emergentes, ¿vale? Bien, bueno, pues casos de éxito que encontramos en videojuegos de narrativas transmedia. Bueno, pues hay una que es clarísima, que es la de bueno, hay muchísimas referencias de narrativa transmedia y como yo voy generando y voy multiplicando muchas veces con efectos comerciales, ¿no? Las narrativas, yo voy multiplicando los fragmentos y voy generando universos muy complejos. Me gusta especialmente esta, precisamente por ¿alguien conoce esta película? Metal Gear Solid Philanthropy. Hay 2 partes. Era un fanfic, ¿no? Era hecho por fans. Efectivamente, ¿vale? Esta película no la generaron y es la película que luego los propios creadores reconocieron como oficial de la saga de Metal Gear Solid, porque era tan fiel a la narrativa que habían creado que quisieron reconocerla como oficial, ¿vale? Entonces, pero es una fan movie, si lo veis aquí arriba, es una fan movie. Entonces, es interesante porque forman parte de la estructura transmedia y ni siquiera lo hicieron los propios creadores, ¿no? Y eso es lo bonito también en videojuegos, que nosotros cedemos, ¿no? Cuando vemos ese tipo de creaciones, las incorporamos a nuestras propias estrategias. Entonces, tenemos los videojuegos, los libros, los cómics y tenemos hasta una película fan que no ha sido creada por que no ha sido una licencia o una cesión de licencias para crear en Netflix, ¿no? Sino que la crearon los propios fans y es una película oficial de la saga. ¿Vale? Y todo ello, cada parte, cada fragmento nos va a dar un poquito, ¿no? De ese universo que es Metal Gear Solid para los fans de la saga. Tenemos, por supuesto, The Witcher,
ya sabemos que ahora mismo está Netflix con la serie. Pero bueno, es una saga, una gran saga de libros polaca que creó una gran saga de videojuegos. ¿Alguien sabe quién es el estudio creador? CD Projekt. CD Projekt, que está ahora mismo a la espera de sacar un título que se llama Cyberpunk. Muy 2077. bien, muy bien, que ha retrasado su título. De hecho, Cyberpunk hace unos días retrasó, 3 semanas su fecha de lanzamiento, ¿vale? Y esto ha sido súper polémico, ¿no? Precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Porque las comunidades están esperando ese contenido, ese videojuego con tanta gana, que ya son parte de este universo, entonces necesitan pues tener, ¿no?, ese último fragmento, no de The Witcher, sino bueno, pues de un estudio de videojuegos que ha creado todo este universo de The Witcher y que ahora va a sacar Cyberpunk. Bueno, pues al final todos los universos se van relacionando y ya forman parte, ¿no?, de CD Projekt, y cómo nosotros vamos haciendo lo que hablábamos, ese contenido que se expande de una saga a otra, y muchas veces es por los propios creadores, por los estudios de videojuegos, que van creando esa sensación de pertenencia a lo que yo creo, aunque bueno, pues no pertenezca precisamente al mundo de The Witcher, pero sí al mundo de CD Projekt, ¿vale? Luego tenemos ejemplos más comerciales, ¿vale?, que no han tenido tanto éxito por ser casi ejemplos de cross-media, ¿no? Es decir, yo aprovecho el éxito de grandes sagas, de Juegos de Trono, de Walking Dead, y ya aprovecho y saco el videojuego. Son estrategias transmedia no tan acertadas, porque lo que intentan es multiplicar el producto, ¿no? Y bueno, pues ya que tengo esto, pues lo multiplico por varios, ¿no? Por varios soportes, pero no cuentan con el beneplácito o con la buena crítica que tienen otras estrategias transmedia, y muchas veces hay que tener esto en cuenta, ¿no? Es decir, hay que cuidar las cosas con mimo, y es lo que nos lleva a los casos de éxito desde el origen. Esto es algo que, bueno, pues hemos visto en nuestro territorio. Desde experiencias muy pequeñitas he traído ejemplos españoles, que es My Preschool Monsters, que es un juego que lo que integra es el contenido de primaria en el videojuego para niños muy pequeñitos, ¿no? Y lo que hacían era, bueno, pues contrataron y entonces ellos, desde el primer momento, plantearon esta estrategia, ¿no? Ellos lo que querían era tener un producto con diferentes soportes y con diferentes experiencias a través de cada uno de los soportes. Entonces tenían el videojuego para que los niños jugaran, ¿no?, se divirtieran jugando y aprendieran las materias, pero también tenían peluches con los que podían dormir, ¿no? Entonces tener una conexión emocional, y además estos peluches lo hicieron con una empresa israelí que respondía a impulsos, que, bueno, pues había sonidos en el videojuego que conectaban con los peluches, y entonces estos reaccionaban y estaban todos conectados, ¿no? Es una tecnología muy avanzada que solamente hace una empresa de Israel, y ellos quisieron desde el primer momento que hubiera esa conexión emocional. Si alguien tiene a niños cerca, sabrá lo importante que es dormir con un peluche, ¿no?, que se abrazan. Entonces, esa conexión que tú tienes con el peluche con el que duermes, querían que tuviera esa conexión con el juego que jugaran, y luego existía la serie de televisión en televisión española de My Preschool Monsters, ¿no?, donde ellos podían conocer pues quiénes eran sus personajes, la vida, los papás de los peluches, el colegio de los peluches. Entonces, ir más allá, aparte de que aprendieran los contenidos curriculares de primaria dentro del videojuego, ¿vale? Entonces, ellos lo hicieron desde el origen, era una estrategia transmedia muy ambiciosa, pero muy interesante, ¿no? Y lo hicieron en un pequeño estudio de Salamanca, que bueno, a mí me gusta reconocer, porque muchas veces no es más un efecto en cadena, ¿no? Yo hago unos libros que tienen éxito y luego cuido mi saga haciendo los videojuegos o los cómics o las películas o la serie de televisión. Pero muchas veces estas estrategias se pueden hacer desde el origen. Yo establezco todos los modelos y los uno desde el principio, para que cada uno de ellos aporte algo al universo narrativo y no haya contradicciones entre los fragmentos. Es lo que han hecho Invisimals, hemos hablado de ellos, y de hecho ellos son unos grandes, es una de nuestras grandes referencias en las estructuras transmedia, ¿no?
Y bueno, pues el que haya tenido la ocasión de jugar algo de Invísimas, pues sabrá que hay juegos de tablero interactivos, tenemos juegos, videojuegos evidentemente, las series, tenemos los cromos de Paninis con las colecciones y todo, absolutamente todo, te da una experiencia diferente para vivir el universo entero de Invísimas, que además es un universo muy interesante y lo tenemos en nuestro país. Ya son y media, ¿vale? Entonces voy a dejarlo aquí, me he acelerado un poquito al final para que pudiéramos acabar, y una pregunta que si alguien se atreve a contestar, ¿no? ¿Qué pasaría si quebrara Pokémon GO por causa de la pandemia? Imposible, ¿no? Ya que no podemos salir, ¿qué pasaría, ¿no? Si quiebra Pokémon GO? No sé si alguien, después de todo lo que hemos hablado, me puede dar una respuesta a esto.